La loca geografía de la India. India es uno de los países más fascinantes del mundo. Su milenaria historia, sus exuberantes paisajes, su diversidad cultural y su caótica vida urbana lo convierten en un país diferente al resto de los que se ubican en el sur de Asia. Por un lado, cuenta con una fascinante arquitectura milenaria y por otro, enfrenta enormes retos en materia de contaminación del aire, ríos y mares. Hay pobreza y analfabetismo y persiste una estructura de castas hasta hoy en día. ¿En qué parte de India se respiran niveles de contaminación 10 veces más altos que en cualquier otro lugar del planeta? ¿Cuáles son los numerosos ríos sagrados, contaminados y sin vida animal de India? ¿Cuáles son las disputas territoriales que mantiene con Pakistán y China? Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La fertilidad del Valle del Indo. La primera gran civilización del sur de Asia se desarrolló entre los años 3300 y 1300 a.C., en los márgenes del río Indo. Esta civilización, que fue contemporánea de otras del antiguo Egipto o Mesopotamia, dio origen al país que conocemos hoy como India y prosperó gracias a la fertilidad de sus valles. No hay consenso entre los historiadores que explique las causas del colapso de esta civilización. Como hipótesis se barajan distintas opciones. Se habla de sequías prolongadas, invasiones de otros pueblos mejor armados, declive del comercio con Egipto y Mesopotamia, cambios en el curso de los ríos que alimentaban al Indo e incluso de severas y prolongadas inundaciones. A lo largo de estos 1400 años, el territorio de India fue ocupado por diversos imperios y reinos de distinto tamaño y poderío. Las invasiones tuvieron repercusiones religiosas, económicas, políticas y sociales. Su gran diversidad cultural nace de la mezcla de culturas persa, india, asiática y griega. El poderoso imperio mongol gobernó la mayor parte de los territorios actuales de India, Pakistán y Bangladesh durante más de 3 siglos. Es en estos años cuando se construyeron algunos de los templos más emblemáticos de India, como el famoso Taj Mahal, las mezquitas Jama Masjid y Moti Masjid, el fuerte de Delhi, el Fuerte Rojo y el Fuerte de Lahore, todos nombrados Patrimonios Culturales de la Humanidad por la UNESCO. A mediados del siglo XVII se establecieron formalmente en las ciudades de Surat, Agra y Ahmedabad las agencias navieras y factorías pertenecientes a la legendaria Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Gracias a las buenas relaciones que mantuvieron con el emperador mogol, el comercio se desarrolló de tal forma que posteriormente casi toda la producción india estaría destinada solo a cubrir las necesidades del Imperio Británico. Especias como clavo de olor, canela, jengibre, cúrcuma, comino y pimienta eran algunos de los productos que salían de la India. La independencia de India. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial se incrementaron los movimientos nacionalistas que promovieron la independencia de India del Imperio Británico. Uno de ellos fue el que encabezó Mahatma Gandhi, quien se oponía a la violencia, la no cooperación con los colonizadores, la desobediencia civil y la resistencia económica. La gran oportunidad para alcanzar la independencia llegó después de la Segunda Guerra Mundial. Aunque las tropas aliadas ganaron la guerra a la Alianza del Eje, Reino Unido quedó debilitado y vulnerable. Durante la contienda, el ejército de Adolfo Hitler bombardeó algunas de las ciudades inglesas más importantes, entre ellas la capital Londres. Tras el final de la guerra, se registraron en la India diversos motines, huelgas obreras, alzamientos incluso dentro de la propia Marina Real India. Surgieron movimientos cada vez más radicales. Una nueva generación universitaria luchaba contra el racismo, el sistema de castas y el sometimiento colonial. Para 1946, el gobierno laborista del primer ministro, Clement Attlee, autorizó la formación de una asamblea constituyente y de un gobierno de transición en la India. Como últimas medidas antes de retirarse, el gobierno colonial dividió a India en 2 naciones, con base en su religión. De un lado la Unión India, de mayoría hinduista, y del otro lado Pakistán, de población musulmana. Esta división generó disturbios y enfrentamientos entre personas de una u otra religión. Hindúes que vivían en Pakistán
y musulmanes de distintas regiones de India tuvieron que movilizarse. Esto dio pie a una de las migraciones masivas más grandes de la historia contemporánea. Alrededor de 12 millones de personas se desplazaron entre ambos países. El proceso de reacomodo desató una ola de violencia que dejó un saldo de 1 millón de muertos y 15 millones de desplazados. Finalmente, en 1950, entró en vigor la primera constitución política de la República de la India. Nació como una república soberana, secular, socialista y democrática. ¿Por qué India es un país inmenso? Con una población de 1.389 millones de habitantes, India es el segundo país más poblado del mundo. Se encuentra solo por debajo de China, que tiene una población de 1.410 millones. En 1970, India tenía 550 millones de habitantes, por lo que en apenas medio siglo su población casi se triplicó. Los avances en la medicina y la revolución industrial alimentaria permitieron que la tasa de muerte en la India se redujera de un 21.7% en 1961 a 7.3% en 2020. En la actualidad, ciudades como Bombay, Delhi y Calcuta superan cada uno los 13 millones de habitantes. India es el país con mayor número de emigrantes repartidos por el mundo. De acuerdo con datos del Banco Mundial, 17.510.000 indios viven fuera de su país. Los principales países a donde emigran son Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Arabia Saudita, Pakistán, Omán, Kuwait y Reino Unido. En la India predominan 7 religiones. Alrededor del 80% pertenece al hinduismo, seguido del Islam, con el 13.4% de los habitantes. Los cristianos representan el 2.3%, los sijis el 1.9%, los budistas el 0.8% y los jainistas el 0.4%. Aunque existen miles de idiomas en India, solo el hindi y el inglés comparten el carácter de lengua oficial nacional. 40% de la población habla hindi. El idioma inglés conserva un estatus especial debido a la industrialización y globalización de la economía india, por lo que es usado sobre todo en empresas multinacionales, gobiernos y universidades. Un censo realizado en 2011 por el gobierno indio dio a conocer que el país cuenta con 19.569 lenguas y dialectos. De esa cifra, 1.369 se consideran maternos, aunque solo 121 se reconocen como idiomas, bajo el criterio de que cuentan con 10.000 o más hablantes. India y su gran diversidad geográfica. India es el 7º país más grande del mundo. Cuenta con una superficie de 3.287.590 kilómetros cuadrados. Al norte limita con China, Nepal y Bután, al este con Bangladesh y al oeste con Pakistán. Al sur tiene como fronteras naturales el mar Arábigo, el mar de Laquevidas y el mar de Bengala. India se divide en 5 regiones naturales. En la parte norte está la cordillera del Himalaya. En la región central se extiende el cinturón de la llanura indo-gangética. Al sur se despliega la meseta del Deccan. En la región noroeste se ubica el gran desierto de Thar y en la región costera sur se levantan los Ghats occidentales o montañas Sahyadri. Debido a su diversidad geográfica, en India es posible encontrar todo tipo de climas, ya sea el calor tropical en las junglas y costas, el clima seco, estepario de la meseta o el desierto, y hasta las temperaturas frías, tipo polares en la región del Himalaya. Hay regiones donde la lluvia es abundante, como en Cherrapunji, que ostenta el récord de la mayor precipitación anual registrada, con 26.460 milímetros de lluvia. En cambio, en otras regiones, la lluvia es casi un milagro, como en Rajastán, donde el clima es bastante seco y caluroso la mayor parte del año. La presencia de enormes ríos caudalosos como el Ganges o el Indo ha provocado la existencia de llanuras fértiles ideales para la agricultura. El cinturón de la llanura indogangética, ubicada al pie de la cordillera del Himalaya, se alimenta de estos 2 ríos, que nacen precisamente en las montañas nevadas. Se trata de una fértil planicie que se extiende por toda la región centro-norte de India y cuenta con una de las mayores concentraciones de población en el planeta. A lo largo de la llanura se ubican ciudades como Calcuta, Delhi, Dhaka y Karachi. En la parte centro-sur se encuentra la meseta del Deccan, una gran antiplanicie que se extiende por una superficie de 800.000 kilómetros cuadrados. Esto es equivalente al tamaño de Turquía. En la región destacan Bangalore, Nagpur y Bhopal, las ciudades más pobladas e industrializadas.
La mayor parte del territorio cuenta con una vegetación subtropical tipo sabana. En la parte oeste de India y al este de Pakistán se encuentra el desierto de Thar o desierto de Cholistán. El nombre varía de acuerdo a cada lado. Cubre un área de 238.700 kilómetros cuadrados. En invierno las temperaturas pueden descender a los 0 grados Celsius y en verano la temperatura máxima documentada es de 52.8 grados Celsius. La población se dedica mayoritariamente al pastoreo y a la industria del cuero y la lana. El Himalaya, la cordillera más alta de la Tierra. Al norte de India se encuentra la cordillera del Himalaya. Se trata de un enorme conjunto de montañas que se extiende por 5 países: Bután, Nepal, China, India y Pakistán. Se considera la cordillera más alta de la Tierra. Del total de montañas que la componen, más de 100 superan los 7.000 metros de altura, mientras que otras 14 se elevan por encima de los 8.000 metros. Entre estas últimas destaca el famoso monte Everest, ubicado en Nepal. Es la montaña más alta del planeta. Tiene una altitud de 8.848 metros sobre el nivel del mar. Del hielo que se desprende de la cordillera del Himalaya nacen los ríos más importantes del subcontinente indio: el Ganges, el Indo, el Brahmaputra, el Yamuna y el Yangtze. Alrededor de ellos se han desarrollado grandes civilizaciones desde hace más de 5.000 años. De las montañas del Himalaya que atraviesan el territorio indio, la más alta es Kanchenjunga, con una altura de 8.586 metros sobre el nivel del mar. Esto la posiciona como la tercera montaña más alta después del Everest y el K2. La enorme barrera que representa el Himalaya ha impedido la migración masiva humana entre el norte y el sur. Esto se observa cuando se analizan las diferencias culturales, religiosas y lingüísticas entre el sur de China y el norte de India. También han evitado conflictos bélicos. Gracias al Himalaya, India se salvó de ser arrasada por el conquistador mongol Genghis Khan. El Himalaya también funciona como una barrera natural para impedir que los vientos helados y secos del sur de China lleguen a India. A su vez, también impide que los vientos del monzón del Golfo de Bengala avancen más allá de las primeras montañas de la cordillera. Este territorio guarda algunos de los glaciares más importantes del mundo, solo después de la Antártida y el Ártico. Se considera que la cordillera contiene unos 15.000 glaciares que almacenan unos 12.000 kilómetros cúbicos de agua dulce. Los ríos más importantes de India. En la tradición hinduista existen 7 ríos sagrados: el Ganges, Yamuna, Indo, Saraswati, Narmada y Kaveri. Cada año, millones de indios acuden en peregrinación a estos ríos para realizar su ritual de purificación. A la orilla del río se encuentran los Ghats, escaleras o gradas que conducen directamente al río y donde los peregrinos inician el proceso de ablución, que incluye inmersión y oración. El Ganges nace en los Himalayas, recorre 2.525 kilómetros a través de la India y Bangladesh, hasta llegar a la desembocadura en la bahía de Bengala. En su punto más hondo llega a los 30 metros de profundidad. Su afluente es vital para la vida y la economía de más de 400 millones de personas que viven en alguna de las ciudades o comunidades cercanas. Sin embargo, el Ganges es también uno de los ríos más contaminados del mundo. Un estudio publicado en 2018 por la asociación Helmholtz reveló que el Ganges es uno de los 10 ríos que más contaminación aportan a los mares. Anualmente, arrastra alrededor de 545 millones de kilos de desechos plásticos. Benares es uno de los pueblos sagrados más populares y está a orillas del río Ganges. Es la sede de la ceremonia del Arti durante las noches, un ritual devocional en el que se usa fuego como ofrenda a Ganga, también llamada Ma Ganga, la diosa del río más sagrado de India. Es común que se quemen cuerpos de recién fallecidos y luego sus restos se arrojan al río. El río más largo del subcontinente indio es el Indo, con una longitud de 3.180 kilómetros. Nace en la región del Tíbet y desciende a través de Jammu y Cachemira, entra a Pakistán y baja hasta desembocar en el mar Arábigo, pasa por China, India y Pakistán. Las aguas del Indo representan la columna vertebral de la agricultura en Pakistán. En sus riberas es posible encontrar valles agrícolas que son alimentados con canales de riego y embalses. Se cultivan sobre todo algodón, caña de azúcar y trigo. Las ciudades más pobladas de la India. Nueva Delhi, Bombay y Bangalore, en conjunto, tienen más de 40 millones de personas. Nueva Delhi es la capital de India, es sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.
La ciudad es apenas uno de los 9 distritos de un conjunto urbano más grande, que oficialmente se denomina Territorio de la Capital Nacional, o Delhi. En el área metropolitana de la Vieja y Nueva Delhi hay 14.1 millones de personas. Entre sus monumentos más destacados, tanto por su importancia histórica como arquitectónica y cultural, destacan la tumba de Humayun, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Construida en el siglo XVI, se dice que fue la inspiración para la construcción del Taj Mahal. Nueva Delhi fue planificada y construida a principios del siglo pasado por los ingleses, que buscaban cambiar la capital del Raj británico, que estaba en Calcuta antes de 1931. La capital no es la ciudad más poblada de India. Ese lugar le pertenece a Bombay, considerada la capital económica del país y hogar de 18.35 millones de personas. La ciudad se encuentra en una isla al oeste de India, que cuenta con apenas una altitud de 11 metros sobre el nivel del mar. Es el centro de una región metropolitana que incluye otras 5 ciudades, como Bhagwandi, Virar, Vasai y Pambel. Bombay es considerada la ciudad más rica de India. Es la que cuenta con el mayor Producto Interno Bruto de todas las ciudades del sureste asiático. Es el epicentro de las finanzas, el comercio y la tecnología. Produce el 38% del Producto Interno Bruto nacional y por su puerto pasa la mitad del comercio exterior del país. Es sede de la mayor cantidad de producciones anuales que se registran en un país que tiene una de las industrias fílmicas más importantes del mundo. Eso ha hecho que la ciudad tenga el apelativo de Bollywood, un juego de palabras de Bombay y Hollywood. Allí se hablan más de 200 lenguas y dialectos. Sin embargo, la lengua más hablada es el maratí. Alrededor del 40% de los habitantes de la ciudad se comunican en este idioma derivado del sánscrito. Otra importante ciudad es Bangalore, conocida como la Silicon Valley de India. Tiene 12.23 millones de habitantes. Alberga numerosas empresas estatales y privadas de software, ingeniería aeroespacial, telecomunicaciones e industria militar. También es importante mencionar Calcuta, donde viven 14 millones de personas. Es conocida por ser sede de la Congregación de las Misioneras de la Caridad, fundada por la Madre Teresa de Calcuta, Premio Nobel de la Paz en 1979. En la actualidad está considerada como una de las principales zonas de negocios y comercios al este de India. Incluso es sede de las 20 bolsas de valores que hay en todo el país. Las múltiples disputas fronterizas de India. Desde hace décadas, India ha disputado territorios con países vecinos. Hasta ahora solo ha podido resolver sus diferencias con Sri Lanka y Bangladesh. En el caso de Sri Lanka, la disputa territorial se dio por una isla deshabitada de 1.15 kilómetros cuadrados en el estrecho de Palk. Se trata de la isla Kachchat-Tebu, ubicada entre la costa surindia y el país insular de Sri Lanka. Fue disputada hasta que en 1974 la presidenta Indira Gandhi renunció a los reclamos de India tras la firma de un acuerdo para establecer las fronteras marítimas entre ambos países. Más controversial fue la disputa que durante 40 años India y Bangladesh sostuvieron por el dominio de una pequeña isla formada a partir de bancos de arena en el Golfo de Bengala. Durante décadas, los ejércitos de ambas naciones realizaron incursiones navieras para apropiarse de este territorio. Pero esta disputa iba a tener una resolución sorpresiva. Inesperadamente, en 2010, la isla de 3 kilómetros de longitud desapareció debido a consecuencias del cambio climático. Con China y Pakistán, las disputas fronterizas iniciaron desde la independencia de India y continúan hasta hoy. A lo largo de los 3.440 kilómetros de frontera entre India y China, hay algunas regiones en conflicto permanente. La causa principal es el establecimiento de fronteras mal definidas. La presencia de ríos, lagos y montañas nevadas provoca que los puntos fronterizos presenten variaciones de manera recurrente. Territorios de los Himalayas como Aksai Chin, las llanuras de Depsang, Demchok o Baraoti están prácticamente militarizados y son controlados y reclamados por uno u otro país. En cuanto a India y Pakistán, su enemistad no es asunto reciente. Como hemos visto en este video, prácticamente nació con la disolución del Raj británico en 1947 y el reparto de la India en 2 naciones de acuerdo con la religión predominante en cada territorio. Cachemira, un territorio montañoso en la frontera entre Pakistán e India, ha sido el centro de un conflicto entre ambos países durante los últimos 75 años. En 1947, el Principado de Jammu y Cachemira era uno de los numerosos estados nativos del Imperio Británico en la India.
Cuando llegó el momento de la definición, el gobernante de ese momento intentó independizarse y crear un estado neutral. Sin embargo, fue presionado por musulmanes de la recién creada Pakistán y optó por adherirse a la India. Actualmente, India continúa reclamando todo el antiguo principado de Jammu y Cachemira, ya que solo administra la mitad de la región. La otra mitad está bajo control de Pakistán y China. Los graves problemas de contaminación de India. La contaminación del aire provoca unas 7 millones de muertes prematuras cada año en todo el mundo. Se trata de una cifra que multiplica por 15 los decesos provocados por las guerras, asesinatos y otras formas de violencia en todo el planeta. En India se estima que murieron alrededor de 1 millón de personas por contaminación de aire en 2017. De acuerdo con el informe State of Global Air, la contaminación es la tercera causa de muerte en India. No fue hasta 2019 cuando el gobierno reconoció que la contaminación del aire representa una emergencia de salud pública que debe ser atendida de inmediato. Diferentes programas han sido implementados para disminuir la cantidad de automóviles en las calles, pero ninguno ha resultado. La corrupción, los intereses políticos y económicos, así como la indiferencia social hacia el cumplimiento de las recomendaciones, ha propiciado el fracaso. Prácticamente en cualquier temporada del año es posible ver en ciudades como Nueva Delhi o Calcuta la espesa masa gris desdibujando el horizonte en cualquier rincón de la ciudad. En esos días, el gobierno se ve obligado a suspender celebraciones, clases en escuelas y universidades, trabajos de construcción en las calles y actividades deportivas al aire libre. Según estimaciones del Energy Policy Institute de la Universidad de Chicago, en toda la región del norte de la India se respiran niveles de contaminación que son 10 veces más altos que los de cualquier otro lugar del planeta. Pero no solo la contaminación del aire es un problema en India, también la contaminación del agua de sus ríos es considerada una emergencia de salud pública nacional. El río Ganges, el más sagrado e importante para el riego de cultivos, la pesca y otras actividades económicas, presenta niveles de bacteria coliforme fecal 35 veces por encima del máximo permitido por las autoridades ambientales. En sus aguas se han encontrado metales pesados dañinos como cadmio, arsénico y cromo, causantes de enfermedades estomacales que pueden llegar a ser mortales como el cólera, la tifoidea, la disentería y el tracoma. Se estima que a lo largo de su recorrido, el río Ganges recibe unos 300 millones de litros de aguas residuales sin tratar. En Varanasi, la ciudad de mayor peregrinaje del Ganges, 35 de sus desagües y alcantarillas terminan en el río, a metros de donde se encuentra el Ghats, los peldaños donde se reúnen los peregrinos para iniciar su preparación antes de sumergirse en las aguas. Ahí mismo se consumen los cuerpos cremados cuyas cenizas o huesos son arrojados a las aguas. Algunas estimaciones señalan que unos 32.000 cadáveres se queman todos los años en Varanasi, a un par de kilómetros de la zona de peregrinaje. Sin embargo, este río no es el más contaminado de India. Ese lugar lo ocupa el río Yamuna. Especialistas señalan que se trata de un río carente de oxígeno, por lo que no puede albergar en sus aguas ningún tipo de vida. El Yamuna nace en el glaciar Yamunotri, a 6.300 metros de altura, en la región del Himalaya inferior. Recorre una longitud de 1.376 kilómetros antes de integrarse al Ganges, en la ciudad de Allahabad, en la región norte y oriente del país. Hasta ahora el gobierno de India ha desarrollado diversos proyectos para limpiar las aguas de los ríos principales, como el Ganges y el Yamuna. Desde el año 2014 se empezó a aplicar el programa Limpiemos el Ganges, el cual buscaba modernizar el sistema de alcantarillado y remodelar los ghats y crematorios de los pueblos de peregrinación. Además, se buscaba desarrollar la infraestructura hidráulica y la prohibición de verter desechos a menos de 500 metros del río. Las multas para las personas que lo hicieron comenzaban en $800. El proyecto continúa, pero en vista de los resultados, no se han hecho esfuerzos suficientes para detener la contaminación. Pese a los avances en distintos ámbitos, India todavía enfrenta enormes retos que van desde el combate a la contaminación hasta la lucha para erradicar la pobreza o acabar con la brecha de género. Parecen insuficientes las decisiones para legislar contra el plástico de un solo uso o apostar por vehículos eléctricos para reducir las emisiones de gases. Pero en un país que está llamando a convertirse en el más poblado del mundo en los próximos años, superando a China, cualquier esfuerzo se puede traducir en la participación de millones de personas. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar,
por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoIsis.